Buenas tardes a todos. Reitero la bienvenida en nombre del presidente de la Sala, magistrado Juan José Mendoza, también del resto de los integrantes de la Sala Constitucional. Nos encontramos nuevamente en esta oportunidad para seguir avanzando en el programa de formación y capacitación que se viene ejecutando en colaboración con la Escuela Nacional de la Magistratura que dirige el doctor Gustavo Adolfo Amoni Reverón, para tratar de socializar el conocimiento que se genera en esta sala constitucional y a través de nuestra praxis jurisdiccional, para hacerlo visible, no solamente y compartirlo entre todos los compañeros que laboramos en esta institución, sino también hacerlo visible para el foro venezolano. Es evidente que el esfuerzo que hacen los abogados que prestan sus servicios en esta institución se ve reflejado en las decisiones que toma cada una de las salas que conforman el Tribunal Supremo de Justicia, y que evidencia el esfuerzo que de manera individual y colectiva todos hacemos para ponernos al día con los grandes temas del derecho. Es nuestra responsabilidad, formarnos, estar al día de estos temas, y estas actividades son propicias para ello. No quiero extenderme más, quiero agradecerles a todos su participación, quiero agradecer también a los compañeros abogados que se prepararon, que colaboran con esta actividad. En nombre de la sala, muchas gracias. A la escuela también muchas gracias y reitero la bienvenida. Gracias por estar aquí. El foro de protección de datos, el tema por el que nos reunimos en esta oportunidad, responde a una inquietud. En Venezuela no tenemos ley de protección de datos. Cuando revisamos en Latinoamérica, específicamente por ser nuestro entorno geográfico, y países con una tradición jurídica similar, hablo de Europa, vemos que hay prácticamente en todos, por no decir en todos, normativa que regula esta situación. Esto nos lleva a reflexionar y a preguntarnos si es que este fenómeno, esta cosa que llamamos datos, es algo que simplemente no hemos considerado en Venezuela necesario legislar, o si se consideró pero se vio que no era necesario. ¿Por qué no tenemos una ley de protección de datos? ¿Hasta qué punto los datos deben ser protegidos? ¿Qué tipo de datos deben ser protegidos? ¿Quién los debe proteger? ¿Y a cuenta de qué deben ser protegidos? Los compañeros que aceptaron amablemente participar, no es que tienen doctorado en protección de datos, van a exponer el fruto de una revisión legislativa, doctrinaria, y en todo caso van a exponer su opinión sobre el tema. Más que darnos una respuesta y salir de aquí convencidos de una realidad, lo que vamos a generar más preguntas, salir con más dudas de las que teníamos. De repente, antes de este foro, ni siquiera nos planteábamos si era necesario o no tener una ley de protección de datos en Venezuela. A partir de este día, la idea es preguntarnos si efectivamente se requiere para el país tener una normativa que regule los datos, el uso de los datos. Por ejemplo, es válido publicar en los medios de comunicación, ya sea formales, tradicionales, o a través de las tecnologías de información y comunicación, la dirección de la casa del magistrado René, por ejemplo, los datos de su cuenta, la dirección del colegio de sus hijos, no sé si tiene hijos o no, pero la dirección del colegio, por ejemplo, cuánto tiene en la cuenta, cuál es la clave de su cuenta para hacer transferencia. ¿Eso es válido publicarlo o hay unos límites? Hay algunas preguntas que retóricas, sobre todo cuando está hablando de la clave de la cuenta, pero hay algunas otras que nos generan un poco más de dudas, ¿no? Hay unos que son muy claros, hay un ejemplo muy claro en los cuales, sí, esto definitivamente tiene que estar protegido, y en otros, se presenta la duda de hasta qué punto debo protegerlos o no.
este tipo de cosas, este tipo de dudas, interrogantes, son las que queremos generar aquí. Que nos cuestionemos si los datos deben ser protegidos, qué tipo de datos y quién los debe proteger y hasta qué medida. Bienvenidos entonces a este foro de protección de datos y muchas gracias. Mi nombre es Verónica Nefasto, como lo comentó ya la compañera, y bueno, vengo a conversarles acerca de la Ley de Protección de Datos Personales en el Perú. Elegimos pues el despacho de este país porque realmente tiene un amplio desarrollo en cuanto a la ley, su reglamento y así como en el Código Procesal de este país desarrollan pues la protección de estos datos. Allí tenemos que con el objeto de proteger el derecho fundamental a la protección de datos establecida en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, se creó esta ley, se promulgó número 29.733 y su reglamento, que entró en vigencia posteriormente en el año 2013. La ley define datos personales como está el concepto que le dan en la ley. Toda información sobre una persona natural que le identifique o las haga identificable a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados. Hemos estudiado que en esta ley especialmente el ámbito de aplicación se da sobre los datos sensibles, así como otros datos personales que se almacenan en almacenamientos públicos y privados, pero especialmente los datos sensibles, que son estos que establecemos acá como constituidos por datos biométricos, que por sí mismos pueden identificar al titular, datos referidos al origen racial y étnico, ingresos económicos, opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información relacionada a la salud y a la vida sexual. Entonces, ¿qué hemos estudiado y qué hemos apreciado? Que en esta ley de protección de datos del Perú, en su ámbito de aplicación, protege datos personales de los ciudadanos y ciudadanas de este país, pero específicamente los datos sensibles. Y hay unas, digamos, excepciones que me voy a permitir un minutico observar, que la disposición no aplica sobre datos contenidos o destinados a ser contenidos en bancos personales creados por las personas naturales, exclusivamente relacionados con su vida privada o familiar. Es decir, son los datos que se pueden almacenar pública o privadamente, más no los que cada persona pueda, digamos, establecer en su vida privada. Es una ley que va directamente a datos personales que almacena, digamos, la vida privada, la integridad del ciudadano, pero a nivel público o privado. Aquí nos encontramos con los derechos del titular de los datos personales. Estos son los derechos que tiene la persona que acciona para la protección de sus derechos fundamentales a los datos personales. Tenemos el derecho a la información, acceso, actualización, la inclusión, rectificación, la supresión, impedir el suministro, oposición, tratamiento objetivo, tutela. Incluso hemos observado que en el Perú se creó la Dirección General de Protección de Datos Personales, que es la Autoridad Nacional de Protección de Datos. De allí nace y emerge toda la investigación de si hay violación o no a los datos personales en cuanto a derechos fundamentales del ciudadano. Aquí tengo un ejemplo. En cuanto a los datos personales que pueden ser protegidos en materia de intimidad y derecho de privacidad, hay multiplicidad de ejemplos. Pero uno de los ejemplos fundamentales que hemos podido observar y que verificamos incluso en una de las sentencias revisadas en este país es el caso de algún ciudadano que haya sido condenado por una pena, que ya haya cumplido, haya tenido su sentencia plena y sin embargo aún continúe en la web, en la internet, la inhabilitación política o la pena que aún no haya culminado en cuestión. Entonces esta es una de las situaciones que son más factibles y de más fácil resolución en el Perú. Acá tenemos los derechos fundamentales de las personas. Esto es lo que indicamos al inicio, que viene del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, donde nace la protección y la creación de la ley que estamos comentando. En el cardinal sexto indica que a los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.
es lo que establece la Constitución del Perú. Prosigamos. Como les comenté inicialmente, en el Perú pues hay una amplia creación y, digamos, selección de normas donde protegen este derecho fundamental a los datos personales. Entre ellos tenemos el Código Procesal Constitucional, que es el 28.237, en el cual establece el proceso de habeas data, que igualmente pues lo hemos tenido aquí en nuestro país, lo hemos desarrollado a través de jurisprudencia. Y está establecido en el artículo 61, los derechos protegidos, que es el habeas data, proceden en defensa de los derechos constitucionales reconocidos por los incisos quinto y sexto del artículo 2 de la Constitución. En consecuencia, toda persona puede acudir a dicho proceso para, y ahí le establece acceder a información y establece cuáles son los supuestos, o el segundo punto, para conocer, incluir, suprimir, solicitar que sea, digamos, modificado algún dato personal que haya sido alterado, que esté fuera de contexto o que simplemente no sea digamos, del interés del público que se conozca. Entonces el Código Procesal Constitucional en el Perú establece este proceso de habeas data. Igualmente se ha promulgado el reglamento de la Ley de Protección de Datos, que también les comenté inicialmente, fue en el año 2013, que bueno, básicamente le da el tratamiento procesal a la protección de los datos, el tratamiento, digamos, procedimental administrativo a la Ley de Protección de Datos, que había sido creada en el año 2011. Entonces es la forma en que se va a proteger cada uno de los datos fundamentales de los ciudadanos, y es un reglamento que contiene una multiplicidad de artículos que pienso que en lo sucesivo podríamos discutirlo. Muy interesante porque nos explica cada uno de los datos, los conceptos y la protección que se le da, por ejemplo, a los datos personales de niños, niñas y adolescentes en materia de protección, que no deben ser publicitados, que no deben ser expuestos pues en la web. Ya, aquí está pues la Ley de Protección de Datos que estamos mencionando. En el artículo primero está el objeto de la ley, que establece que tiene el objeto de garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales, como les comentamos, previsto en el artículo 2, numeral sexto de la Constitución Política del Perú, a través de su adecuado tratamiento en un marco de respeto a los demás derechos fundamentales. El ámbito de aplicación, ya lo hemos también conversado, que pues aplica sobre todo los datos personales contenidos en los datos personales de la administración pública o la administración privada, sobre todo, como hemos mencionado, en los datos sensibles, que son los datos biométricos de los individuos y de las personas. El objetivo de la Ley de Protección de Datos es la supresión, rectificación, confidencialidad, la inclusión, actualización y uso correcto de los datos. Estos son los objetivos básicos fundamentales que prevé la Ley de Protección de Datos del país, y así como en el Perú hay una multiplicidad pues, de países, como lo comentó el doctor Gustavo. En los países de la región han desarrollado ampliamente esta ley y han tenido pues una protección asertiva, eficaz en los datos personales de los ciudadanos. Acá vamos a definir el habeas data en nuestro país, del autor Marín García, en el año 2005, un poco para enlazar la protección de datos según el derecho comparado con lo que contamos pues, en nuestro país, que es el procedimiento del habeas data, establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 28, y que por jurisprudencia pues, se ha referido, se ha declinado pues, la competencia en tribunales del municipio. Vamos primero a leer el concepto del habeas data de acuerdo a este autor. Es un medio de protección especial de un derecho constitucional específico, como es el derecho al acceso y control de información en los distintos vertientes antes enunciados, pero a su misma vez, y el mismo es un derecho constitucional. Entonces, del estudio que hemos realizado en el despacho, luego de leer de profundizar sobre este concepto, nos surgió una duda. Si la protección de datos tiene, digamos, específicamente el derecho a proteger constitucionalmente mis derechos fundamentales,
cuál es la vía que realmente entonces le compete presentarse esta demanda, por la vía del contencioso administrativo o por la vía de la jurisdicción constitucional. Entonces hemos estudiado este punto y allí hemos profundizado la materia de que en nuestro país inicialmente se presentaban pues las habeas data por ante los despachos constitucionales. Posteriormente, dado a la promulgación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en el año 2011, en sus disposiciones transitorias, pues se ha declinado, se le ha otorgado la competencia a la jurisdicción contencioso administrativo en materia de municipios. Ahora bien, como no han sido creados aún estos tribunales de municipios en el contencioso administrativo, conocen de los habeas data los tribunales de municipio de cada jurisdicción donde pueda estar el presunto agraviado, la persona presuntamente lesionada de la vulneración de sus datos personales. Tenemos acá también que observar que existe una diferencia entre el derecho a la intimidad y a la privacidad, que también está pues, consagrado en esta protección, que es el derecho a la persona a tener su vida íntima, su vida sexual, religiosa, sus inclinaciones políticas, convicciones, en secreto, en privacidad. Y bueno, hemos observado estos dos conceptos que van de la mano uno de otro en lo que es el procedimiento que en Venezuela pues tenemos previsto. También existen antecedentes internacionales que desde el año 96 la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos viene dedicando especial atención a las cuestiones vinculadas al acceso a la información y protección de datos personales. Desde el 7 de junio del año 96 incluso se emitió una resolución solicitando al Comité Jurídico Interamericano que se considerara el tema relativo al derecho a la información, se otorgara particularmente pues la protección al acceso a los mismos, y es un punto que, como lo hemos conversado con el ministro René, va mucho más allá de lo que es la protección de datos personales y de la habeas data, pues es el punto de desarrollar en nuestro país una ley que proteja ciertamente, dado los avances científicos, informáticos y tecnológicos, los datos inherentes a la persona en su intimidad y en su privacidad. Desde el año 96 se vienen desarrollando en muchos países del mundo y en la región, prácticamente, por no decir en todos, ya gozan pues, de una ley de protección de datos. Y para finalizar, pues, en nuestra modesta ponencia, dejamos acá una frase célebre del filósofo griego Platón, que establece que la libertad está en ser dueño de la propia vida. Quiere decir que sin libertad y sin protección pues, de mi vida, de mi intimidad y del derecho a mi privacidad, pues no somos ciertamente libres. Entonces, bueno, hasta aquí está nuestra exposición de la sala. Siguiendo con el mismo hilo de ideas que expuso nuestra compañera Verónica, debo comenzar diciendo que el tema de la protección de datos durante las últimas décadas ha sido objeto de debate y análisis por parte de la comunidad científica del derecho comparado. No solo porque está vinculado a las tecnologías, a la ciencia y el conocimiento, sino también en virtud del ámbito que ocupa en la vida cotidiana la recolección de información de manera automatizada o no. Es decir, no solo aquellos datos contenidos en sistemas computacionales, sino en cualquier soporte que permita su utilización, almacenamiento y organización. De allí la necesidad de regular el derecho que tienen todas las personas de acceder a la información que sobre sí mismas o sobre sus bienes consten en registros públicos o privados. En algunos países, la protección de datos encuentra reconocimiento constitucional como derecho fundamental. Tal es el caso de Colombia, un país muy cercano al nuestro, en el que ha desarrollado en esta materia a través de diferentes cuerpos normativos, entre los que cabe mencionar la Constitución Política de Colombia, quien en su artículo 15 señala, o establece, mejor dicho, que todas las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se encuentran recogidas de ellas o sobre sus bienes en bases de datos, bien sean públicos
o privados. En segundo lugar, tenemos la ley 1712 del 6 de marzo del 2014 y en este mismo orden tenemos la ley estatutaria número 1581 del 17 de diciembre del 2012, en la que se regulan las disposiciones generales para la protección de datos personales. La ley estatutaria 1266 del 31 de diciembre del 2018 y la resolución 20.752 del 24 de abril de 2013. Tenemos la resolución también, la número 76.434 del 5 de diciembre de 2012, el decreto 886 del 13 de mayo del 2014, el decreto 1377 del 27 de junio del 2013, el decreto 2952 del 6 de agosto del 2010 y por último tenemos el decreto 1727 del 15 de mayo del 2009. Como vemos, el marco normativo en esta nación es muy amplio, por lo que la presente conferencia se limitará a estudiar o analizar la ley estatutaria número 1581 por ser la normativa que contiene aquellas disposiciones generales en materia de protección de datos personales. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Bueno, esta ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas de conocer y actualizar y rectificar las informaciones que hayan recogido sobre ellas en base de datos o archivos y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales que se encuentran contenidas en el artículo número 15 antes referido de la Constitución Política de Colombia, así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma. Como vemos, este objeto es muy amplio, pues abarca los derechos relativos a la intimidad personal y familiar y esto es así porque el derecho a la protección de datos está ligado al derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad tiene un reconocimiento internacional a través de diferentes instrumentos en materia de derechos humanos que, bueno, por razones de tiempo no serán explicados en esta oportunidad. ¿Qué se entiende por dato personal según esta ley? Para los efectos de esta ley, se entiende por dato personal cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una persona natural determinada, como por ejemplo su documento de identidad, el lugar de nacimiento, el estado civil, la edad, el lugar de domicilio, la trayectoria académica o laboral de una persona. ¿Qué tipos de datos hay? Según esta ley, el legislador estatutario se limitó a la clasificación en esta ley de los datos por su especialidad, dentro de los cuales están los datos sensibles. Estos datos sensibles son entendidos como aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, entre otras. Un dato personal se manifiesta, por ejemplo, cuando asistimos a una consulta médica y suministramos voluntariamente nuestra información en la base de datos de ese consultorio. Esta información puede ser consultada, actualizada o rectificada en cualquier momento si existe algún error. Incluso se puede solicitar su eliminación o supresión cuando no exista una norma legal que lo prohíba. En relación a esta clasificación de datos sensibles, la Corte Constitucional de Colombia, a través de la sentencia C-748 del 6 de octubre del 2011, ha señalado que la referida categorización no es un elemento indispensable para la regulación contenida en dicha ley, por lo que este vacío en todo caso puede ser remediado acudiendo a otras definiciones legales en virtud del principio de conservación del derecho, especialmente en virtud de lo contenido en el artículo número 3
de la ley 1266, que define algunos datos, como por ejemplo el público, entendido como aquel que ha sido calificado como tal por la ley o por la Constitución política, y todos aquellos que no sean semiprivados o privados de conformidad con la presente ley. Esta misma ley, la 1266, dispone que se entiende por datos semiprivados aquellos que no tienen naturaleza íntima, reservada ni pública, y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo al titular, sino a cierto sector o grupo de personas. Y por último, los datos privados, que es el dato que por su naturaleza íntima o reservada solo es relevante para su titular. ¿A qué datos no se aplica esta ley estatutaria de número 1581? Conforme a lo previsto en el artículo número 2 de esta ley, el régimen de protección de datos personales no será de aplicación, en primer lugar, a las bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico, a las bases de datos o archivos que contengan por finalidad la seguridad y defensa nacional, prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. A las bases de datos o archivos que tengan como fin y contengan información de inteligencia y contrainteligencia. A las bases de datos y archivos de información periodística y otros de contenidos editoriales. A las bases de datos y archivos relativos a la información financiera, crediticia, comercial y de servicios y de los censos de la población y vivienda, por existir una regulación especial en esta materia. ¿Quiénes son los responsables y encargados del tratamiento de la información? El responsable del tratamiento de los datos personales es una persona natural o jurídica que por sí misma o asociada a otros decide sobre la base de datos o el tratamiento de los mismos. El encargado del tratamiento de los datos es el que realice el tratamiento de estos datos personales, disculpen la redundancia, por cuenta del responsable. ¿Cuáles son los deberes de los responsables o encargados del tratamiento de datos personales? Bueno, estos deberes, dentro de los más importantes, están en informar y garantizar el ejercicio de los derechos de los titulares de los datos personales, tramitar las consultas, solicitudes y reclamos, utilizar únicamente los datos personales que hayan sido obtenidos mediante autorización, a menos que los mismos no la requieran, respetar las condiciones de seguridad y privacidad de la información del titular y cumplir las instrucciones y los requerimientos impartidos por la autoridad administrativa competente. Existen unos procedimientos administrativos que el titular de los derechos personales puede ejercer. El primero de ellos es el procedimiento de consulta, y este procede cuando el titular requiera consultar cualquier información que sobre sí mismo repose en cualquier base de datos, bien sea pública o privada, por lo que el responsable o encargado del tratamiento debe suministrar a esta persona toda la información contenida en el registro individual o que esté vinculada con la identificación del titular. El procedimiento de reclamo es otro de los procedimientos administrativos que puede agotar el titular del derecho personal y tiene como requisitos de procedibilidad el hecho de que el titular considere que la información contenida en las bases de datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando exista el presunto incumplimiento de los deberes contenidos en esta ley, por lo que puede presentar este reclamo cuando considere que la información, como dije, sea necesaria su rectificación, corrección o actualización. Recurso de queja es una vez que ha agotado el procedimiento de consulta o de reclamo sin que el titular o su causaviente hayan satisfecho su pretensión,
pueden elevar esta queja ante la Superintendencia de Industrias y Comercio. La Autoridad de Protección en materia de datos en Colombia, como lo refería anteriormente, es la Superintendencia de Industria y Comercio, el organismo que ejerce la vigilancia para garantizar el tratamiento de datos personales y que se respeten los principios, los derechos y los deberes contenidos en esta ley. Finalmente, debo señalar las sanciones que puede imponer este órgano administrativo a todas aquellas personas naturales o jurídicas que incumplan con estos deberes. El primero de ellos es la multa de carácter personal e institucional hasta por el equivalente de 2.000 salarios mínimos mensuales. Está la suspensión de actividades relacionadas con el tratamiento hasta por el término de 6 meses, indicándose en todo caso en el acto la suspensión de correctivos que debe acogerse. Está el cierre temporal de las operaciones relacionadas con el tratamiento una vez transcurrido este término de suspensión sin que se hubiera acordado los correctivos ordenados por la Superintendencia de Industrias y Comercio. Y por último está el cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el tratamiento de datos sensibles. Estas sanciones debo resaltar que solo son aplicables única y exclusivamente a las personas de naturaleza privada. No obstante, la Superintendencia de Comercio, de Industrias y Comercio, una vez que verifique el incumplimiento por parte de una autoridad administrativa, puede o debe, mejor dicho, remitir estas actuaciones a la Procuraduría General de la Nación. Por último, acá tengo un mapa que encontré referido a la protección de datos personales en un contexto regional, y allí vemos pues la regulación que existe en diferentes países. Entre eso, bueno, de acuerdo con la leyenda, está Venezuela en un color verde y significa que el proyecto legislativo pues está allí pendiente. Y Colombia, que fue el país del cual conversé, aparece con que en el año 2012 pues fue dictada la ley estatutaria 1581 que acabo de señalar. Y bueno, así sucesivamente en los diferentes países. En resumen, como lo muestra el anterior recuento, el reconocimiento del derecho al habeas data, identificado como un derecho fundamental tanto en el ámbito constitucional de Colombia como internacionalmente, persigue la protección de datos personales en un mundo globalizado en el que la recolección de información a través de distintos medios, especialmente el informático, es creciente. Esta protección responde a la importancia que tales datos revisten para la garantía de otros derechos como la intimidad, el buen nombre y el libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, el que exista una estrecha relación con tales derechos no significa que no sea un derecho diferente, en tanto comprende una serie de garantías diferenciables y cuya protección es directamente reclamable por los medios antes señalados. Finalmente, esperamos que planteamientos como estos contribuyan a la emisión de iniciativas regulatorias en materia de protección de datos personales en nuestro país, el cual actualmente no cuenta con un ordenamiento especial en esta materia. Gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muy agradecida con la Escuela de la Magistratura por crear este espacio para compartir ideas y sobre temas de interés para todos. Voy a hablarles específicamente sobre la protección de datos en el sistema bancario venezolano. Quiero hacer como un pequeño paneo de las normas que existen en nuestro ordenamiento, incluyendo las constitucionales, para darnos una idea de cuál es exactamente en qué posición estamos en materia de protección en ese ámbito especial. El desarrollo de la informática y la sociedad de la información con la facilitación de la búsqueda y recopilación de información ha creado la necesidad de establecer límites a la recopilación, procesamiento y utilización de la data, principalmente debido a abusos que ocurren en la obtención y utilización de la información de carácter personal. Uno de los sistemas que maneja una gran cantidad de datos es el bancario, que además de manejar la información que nosotros mismos proporcionamos, obtiene información derivada de nuestros movimientos, contratos y operaciones, lo que le permite tener al banco una gran información sobre los individuos y los bienes que manejan.
En Venezuela las normas rectoras en materia de protección de datos están en la Constitución, que reconoce varios derechos cuya interrelación, y que algunos también podrían hablar de cuyo conflicto, se deriva la regulación del derecho a la protección de los datos. Ellos son, en primer lugar, el derecho a la autodeterminación, a la protección del honor, la intimidad, la propia imagen, confidencialidad y reputación. El derecho de acceso a la información propia y de los bienes propios que exista en los registros oficiales, hacer uso de ella y su actualización y rectificación. El derecho de los ciudadanos a estar informados de las actuaciones de la administración pública en las que estén directamente interesados. Del estudio de esas normas y su interpretación y de las especiales normas en materia bancaria, concluiremos en un resumen de la normativa en esta materia, con especial énfasis en cómo estas inciden en la esfera judicial. Las normas bancarias a las que haremos referencia son la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en el 2014, y las normas relativas a la protección de los usuarios y usuarias de los servicios financieros, en adelante las normas, publicadas en diciembre de 2015. Sobre estas normas quería hacer la acotación de que, en virtud de la derogatoria de la antigua ley del INDEPAVIS, viene a sustituir en materia bancaria la protección que daba esa norma a todos los usuarios. En este caso se refiere solo a los usuarios de la banca, usuarios y clientes de la banca. O sea que aquí viene como a haber una sustitución en esa ausencia de normas en las que nos quedamos con la ley de precios justos. En primer lugar, vamos a hablar del objeto de la protección de los datos. El artículo 28 de la Constitución refiere, en relación con el habeas data, los conceptos de información y datos. También refiere el concepto de documentos sobre las personas y sus bienes, y el estado de las actuaciones, resoluciones definitivas en las que las personas tengan interés directo, y los archivos o registros administrativos en los que estén directamente interesados. Estos conceptos, en nuestro criterio, implican que la norma constitucional asume una definición amplia de los datos, ya que ya se trata del documento que se le sirve de base al registro, el registro mismo procesado, ya sea informático o manual, las decisiones que involucran a una persona y los antecedentes que sirvieron de base a las decisiones o los expedientes. Partiendo de esa definición, pues vamos a hacer nuestro análisis. En materia bancaria, la definición de los datos personales la deducimos del objeto de las prohibiciones de información u obligación de reserva contenidos en los artículos 68, 86, 90 y 97 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, que prohíben a las entidades reguladas por esa ley informar, dar acceso o el deber de guardar reserva respecto de operaciones activas o pasivas de los usuarios o usuarias, los antecedentes financieros personales de los usuarios o usuarias, operaciones, actos, contratos, documentos e informaciones relacionadas con fideicomisos, las bases de datos que conforman el Sistema Central de Riesgo, que conocemos como SICRI, los centros de cómputos y las bases de datos determinadas como principales, ya sean en medios electrónicos o en documentos físicos de los usuarios o usuarias. En materia sancionatoria, la Ley de Instituciones del Sector Bancario, en sus artículos 196, 222 y 223, castiga con pena de prisión y accesoria de inhabilitación en el desempeño de posiciones y funciones del sistema financiero el apoderamiento o manipulación a través de la informática o mecanismo similar de documentos, cartas, mensajes de correo electrónico, cualquier otro documento o efecto personal dirigido por el banco a sus usuarios o usuarias. La utilización, modificación, revelación, divulgación, destrucción, alteración o inutilización de datos reservados de carácter confidencial. Ya veremos más adelante lo que para nosotros define el carácter confidencial de los datos, que se hayan registrados en medios escritos, magnéticos o electrónicos. Como vemos aquí, nuestra normativa financiera tiene una concepción mucho más amplia de la que ya hemos visto, por lo menos en la Ley de Datos del Perú o la de Colombia, que se enfoca un poco más en la parte informática y manejo de datos informáticos. Lo otro es la divulgación y el uso comercial e indebido de información confidencial.
que por razones de su cargo proporcionen a terceros independientes que afecten o puedan afectar su posición competitiva. Las normas ya sabemos que las normas de protección de los usuarios y usuarias de la banca refieren en su artículo 16 como especial objeto de salvaguarda y se encomienda la disposición de medios electrónicos y controles idóneos para brindar seguridad a transacciones o informaciones confidenciales, así como los sistemas y redes que las contengan. Refiere también datos personales y demás información de productos o servicios mantenidos, que mantuvo, transacciones o operaciones realizadas por los clientes y usuarios, tanto las contenidas en archivos como en sistemas, equipos o bases de datos. Las enumeraciones de los datos protegidos resultan comprensivas del amplio espectro que abarca también la norma constitucional, pues incluye los datos procesados o no, contenidos en diversos soportes, ya sea documental, electrónico, magnético o manual, los documentos o antecedentes, cartas, mensajes y correos, así como los sistemas y equipos que los contengan. O sea, la ley pretende la protección no solo del dato mismo, sino de el sistema a través del cual el banco accede, y todos los datos allí contenidos, incluyendo lo que se conoce como expedientes de crédito, en donde reposa toda esa información que nosotros proporcionamos cuando llenamos todas las planillas, que dicen nuestro nombre, el de nuestro esposo, nuestra dirección, nuestro teléfono, cuántos carros tenemos, dónde vivimos. Toda esa información está protegida por esta normativa. ¿Quiénes son los sujetos activos de la protección de datos o los beneficiarios de esta protección? Los sujetos activos son aquellas a quienes directamente se refiere el dato. De acuerdo con las normas constitucionales, son sujetos de protección toda persona. También refiere la norma constitucional a los ciudadanos y las ciudadanas, por lo que en nuestro criterio debe entenderse que en términos nacionales son protegidos los datos de personas tanto naturales como entidades jurídicas. En materia bancaria son sujetos de protección los usuarios y usuarias, clientes de las instituciones financieras. Las normas definen estos dos conceptos y se califica como usuario u usuaria a la persona natural o jurídica que utiliza servicios financieros de una institución bancaria sin ser cliente, y a los clientes como toda persona natural o jurídica que contrata productos y servicios financieros de una institución bancaria. Vale la pena acotar que si bien la Constitución refiere a las personas jurídicas como sujeto de protección, en el concepto de cliente que establecen las normas puede incluirse entidades sin personalidad jurídica, como los condominios o las sociedades mercantiles de información, entre otras. Por lo que estaríamos ante una definición algo más amplia que la constitucional. Creemos entonces que las normas bancarias pretenden básicamente que se mantenga en secreto o en reserva la mayor cantidad de datos que se manejen, porque se considera de alguna manera que la parte financiera es algo bien delicado para todos los entes que la manejan. ¿Quiénes son los sujetos pasivos de la protección de datos, o mejor conocidos como controladores de datos? Las normas constitucionales no definen a los controladores de datos o procesadores de datos, pero en la materia objeto de análisis se describe un elenco de personas con los cuales se puede concluir que son controladores de datos toda persona natural o jurídica, autoridad pública o privada, que en razón de contratos, empleo, funciones o cualquier circunstancia tiene contacto con datos personales de carácter bancario. En materia bancaria, los principales controladores de datos son las entidades del sector bancario, por supuesto, ya sean estas públicas o privadas, y las personas naturales como directores, administradores, trabajadores, consejeros, asesores, consultores o auditores, ya sean externos o internos, gerentes de área, secretarios de junta directiva, funcionarios de la SUDEBAN, FOGADE. En esta parte podemos también ubicar a los funcionarios públicos o empleados públicos, autoridades judiciales o cualquier persona que por razones de su cargo tenga conocimiento de información confidencial. Esto incluye a las autoridades y personas autorizadas para el levantamiento del secreto bancario enumerados en el artículo 87 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario. Esta enumeración, por cierto, incluye a los magistrados presidentes de sala y a los jueces o juezas de tribunales en ejercicio regular de sus funciones. ¿Cuáles son los datos sensibles según esta normativa bancaria?
Se conocen como datos sensibles la categoría de estos a la que legislativamente se le atribuye un tratamiento especial y por ello requieren consentimiento explícito para su divulgación. Tomando en cuenta esa definición, podemos afirmar que toda información que maneja la banca venezolana es considerada confidencial. Específicamente, la Ley de Instituciones del Sector Bancario refiere que la información sobre operaciones activas o pasivas con los usuarios y usuarias cuya comunicación solo es admisible sin media autorización escrita de los usuarios y usuarias, de los entes, o por orden de alguno de los entes autorizados para el levantamiento del sector bancario. También es confidencial la información contenida en el CICRI, cuya divulgación a cualquier persona natural, organismo público o privado, salvo aquellos autorizados para el levantamiento del secreto, requiere una autorización escrita que puede ser revocable en cualquier momento por el usuario o la usuaria. El artículo 17 de las normas obliga a las instituciones financieras a mantener el sigilo bancario y para ello se establece que las instituciones financieras no pueden otorgar acceso a las empresas aseguradoras o de mercado de valores, relacionadas o no, a los datos de sus usuarios, imponiéndoles no compartir la data bancaria con esas empresas, ni siquiera en los casos de escisión de operaciones de los bancos universales, en cuyo caso la data bancaria debe ser eliminada de los equipos y bases de datos de las sociedades escindidas. Para el caso de que se requiera la transferencia de información por domiciliación de pagos, las aseguradoras y empresas de mercado de valores requieren autorización, una vez más escrita, del cliente para que se proporcione la información necesaria a la domiciliación. Dada la importancia constitucional de la protección de datos, si bien el artículo 90 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario es el único que establece la posibilidad de revocar el consentimiento a la divulgación, creemos que toda autorización en este sentido debe ser revocable, ya que fuera de la entrega voluntaria de la información solo puede ser obtenida por los autorizados a levantar el sigilo bancario. En consecuencia, una vez desaparecida la voluntad del usuario a la revelación de la información, esta vuelve a tornarse confidencial para el tercero antes autorizado. Ahora, vamos a referir brevemente algo del interés de todos nosotros, que me pareció muy importante introducir, más como planteamiento para considerar. ¿Okay? Por ser de interés de todo funcionario judicial, se consideró importante hacer unas consideraciones respecto al manejo de los datos de contenido bancario en los expedientes judiciales. Los jueces o juezas distintos a los presidentes de sala de este máximo tribunal tienen una facultad limitada para levantar el sigilo bancario y solo podrán hacerlo en aquellos casos en que la información solicitada pertenece a una de las partes en un proceso sometido a su conocimiento. En el caso de los magistrados presidentes, solo se requiere que su solicitud esté relacionada con fines oficiales, sea asuntos administrativos concernientes a la magistratura o judiciales propiamente. En nuestra opinión, los datos bancarios que resulten incorporados a los expedientes, ya sea por vía de su solicitud por las autoridades judiciales o de su evacuación por las partes, deben someterse a un especial tratamiento, que incluiría la reserva de la información en los términos del artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, que implica la prohibición de que cualquier persona pueda imponerse de los actos en los que conste la información sensible revelada, ya que la estipulación de la Ley de Instituciones del Sector Bancario sobre el secreto bancario sería suficiente fundamento para ello. En adición, se advierte que el artículo 223 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario castiga con prisión de 6 meses a 6 años a las autoridades judiciales o cualquier persona que directamente o indirectamente revele, divulgue o haga uso personal e indebido a través de cualquier medio o forma de la información confidencial que por razones de su cargo proporcionen los terceros independientes y que afecten o puedan afectar su posición competitiva. Si bien el tipo de penal que acabamos de describir requiere una afectación de la posición competitiva de la persona cuyos datos son revelados, la conducta, y consideramos en esta una opinión particular, la conducta a seguir por los funcionarios judiciales para evitar ser imputados por este delito debería ser la de no revelar información bancaria, pues es difícil saber las consecuencias y el alcance de la indiscreción. La anterior investigación y reflexión pretende abrir el camino para el debate sobre la importancia del secreto bancario
o prohibición de comunicación de datos bancarios, y su amplitud y alcance en los ámbitos privados y públicos, y especialmente en el judicial. Teniendo en cuenta lo limitado del tiempo para la preparación de estas reflexiones, se los invito a discutir e investigar lo aquí expuesto y las conclusiones antes expuestas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Solo quiero comprobar que no se trata de una imagen falsificada o un grupo de robots. Me gustaría que levantaran su mano y dijeran hola. 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 Excelente. Me da mucho gusto estar con ustedes. Agradezco mucho la invitación del doctor Gustavo Amoni. Siempre encantado de poder compartir algunas breves ideas con ustedes. Avísenme por favor si esta velocidad con la que estoy hablando es la más conveniente, si el volumen es adecuado. Pueden usar un like. Sí, doctor. Sí, doctor Ernesto. Perfecto. Pues bien, el tema del cual me pidió Gustavo que compartiera con ustedes es protección de datos personales en México. Primero quisiera empezar por mencionar que en México años atrás pues no teníamos una legislación en materia específica de datos personales. Teníamos solamente la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En esta se contemplaba los datos personales como un elemento que limitaba el ejercicio al derecho de acceso a la información y rendición de cuentas. Es decir, era una excepción para aquel ciudadano que solicitaba información pública y la autoridad podía generar una excepción argumentando la existencia de datos personales por el entorno confidencial. Posteriormente se creó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Sin embargo, antes debemos mencionar la reforma constitucional en la materia. En este caso, es importante mencionarles a ustedes que en el artículo 6 de nuestra Constitución hace referencia a la manifestación libre de las ideas y que no se permite ninguna inquisición judicial o administrativa al ataque a la moral o a la vida privada. Entonces, el artículo 6 menciona la vida privada como un elemento al cual las personas tienen derecho a que se proteja y que únicamente a través de un mandamiento judicial pueda tener esta posibilidad la autoridad de conocer. Entonces, el mismo artículo 6 señala que el Estado garantizará el acceso a las tecnologías de información y comunicación. Esto es reciente, es de hace 2 años y contempla dentro de la reforma de telecomunicaciones que el Estado garantice el acceso a esas tecnologías, incluyendo Internet. ¿Por qué lo comento? Porque es importante ver la armonía de la legislación, tanto por un lado proveyendo las tecnologías, el Internet y estas herramientas que son las que han potencializado el flujo de datos a nivel nacional como a nivel internacional, y por otro lado que la propia Constitución contempló el derecho de la protección de datos personales como un derecho autónomo al derecho a la vida privada, porque si hubiese sido a través de la línea del derecho a la vida privada, pues ya no hubiera sido necesario modificar la Constitución. Sin embargo, como ustedes saben, desde un punto de vista teórico y técnico, los datos personales son una esfera más específica que la vida privada, porque contiene elementos que en términos de la vida privada no están contemplados. A contemplar, por ejemplo, los datos biométricos o incluso, como en algunas legislaciones, los datos técnicos que complementan un dato personal
que ya se vuelve parte de toda esta identidad de una persona. Entonces, en la fracción segunda de este artículo sexto, información que se refiere a la vida privada y los datos personales, es decir, distingue el derecho a la vida privada y al de los datos personales, será protegido en términos de las leyes. Y este es el fundamento para después expedir la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y recientemente en México se expidió la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Este es un punto relevante que vamos a desarrollar más adelante. Otra fracción interesante del artículo sexto es que dice: toda persona sin necesidad de acreditar interés jurídico gratuito a la información pública y a sus datos personales o a la rectificación de estos. Entonces, aquí estamos viendo cómo desde la Constitución se contempla el acceso a los datos personales como un derecho y a que estos puedan ser rectificados. Ustedes saben, es un componente de los denominados derechos ARCO. Entonces, les decía, luego en el artículo sexto también se contempla las leyes de carácter federal y local tendrán una distinción en razón de que se trate de datos personales en posesión de sujetos obligados, llámese autoridades federales, locales, municipales, poder judicial, poder legislativo, o los sujetos, digamos, los particulares. También en la Constitución hace referencia de cuál es la naturaleza del órgano garante del derecho a la protección de datos personales. Seguramente ustedes han escuchado del INAI, que es el instituto encargado de este derecho, IFAI. Entonces, este instituto, su principal atribución es garantizar que el derecho a la protección de datos personales se lleva a cabo conforme a los principios que señala la Constitución y los procedimientos que señalan las leyes, ya sea la ley general o la ley federal, y los lineamientos que se emitan en la materia. Además, en la propia Constitución establece que este organismo tiene la siguiente naturaleza. Dice que es un instituto autónomo constitucional. Esto se refiere a que no pertenece a ningún poder, y esta autonomía ha sido bastante útil promover el derecho para poder iniciar acciones de investigación o sanciones, ya sea a los particulares o incluso a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno. Entonces, esto creo que es uno de los puntos a resaltar en cuanto al modelo de institucionalidad del derecho de protección de datos, que tenemos un organismo con autonomía constitucional, técnica, presupuestaria, la designación de los comisionados se lleva a cabo a través del Senado de la República, pues nos acerca a que los integrantes del Pleno tengan una diversidad tanto de perfiles y que haya una revisión por parte del legislativo de cuáles son los perfiles de estos integrantes del Pleno. En el artículo 16 es donde de manera expresa se señala el derecho de protección de datos personales. Al título del artículo señala que nadie puede ser molestado en su familia, domicilio, papeles, posesiones, sino en virtud de un mandamiento judicial, por autoridad competente que funde y motive, como la redacción del debido proceso. Luego dice, segundo párrafo, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, rectificación, cancelación y manifestación de su oposición, derechos ARCO. Y solamente tienen la limitante
que la propia ley establezca en términos de disposición de orden público, seguridad y salud pública, y la protección de derechos de terceros. ¿Cómo vamos con el audio? Bien. Perfecto. Otro elemento importante a señalar es que el Congreso de la Unión, el Congreso tiene la atribución en el artículo 73 de regular la materia de datos personales. 73, versión 29, letra O, dice: para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares. Esto en razón del avance cronológico que se desarrolló en México. Primero se emitió la ley en posesión de particulares y hasta 2017 se emite la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Entonces, la siguiente fracción, la 29, letra S, ya a la atribución del Congreso, datos personales en posesión de sujetos obligados, autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de cualquier orden de gobierno. Finalmente, en la Constitución también se establece que la Suprema Corte de Justicia podrá atender acciones de inconstitucionalidad en materia de protección de datos personales que, derivado de las resoluciones del Instituto Garante de este derecho. Hasta aquí sería el marco general a nivel constitucional. A partir de ahí tenemos la ley en posesión de particulares que se emitió el 5 de julio del 2010 y la ley general, esta es general y la anterior es federal, en posesión de sujetos obligados. Esta última es del 2017, del 26 de enero. En ambos casos, la ley mantiene la misma definición. Datos personales es cualquier información concerniente a una persona física, identificada o identificable. La misma definición. La diferencia es el alcance, que en una se refiere a los particulares y en la otra a los sujetos obligados. Entiéndase, entes públicos. No sé cómo están en Venezuela, si tienen una sola ley o también está dividido o cómo está el tema. Lo importante es que doctrinales sobre hacer una ley única, porque al final la garantía es los datos personales, valga la redundancia, de la persona. No debería importar quién es el posesionario de estos datos, sino los principios sobre los cuales se debe ejercer el tratamiento de datos y la garantía de la autodeterminación informativa. Es decir, poniendo en el centro el derecho de la persona. Ahora, los límites en ambos casos son la seguridad nacional
el orden y la salud pública y los derechos de terceros. Otro tema importante es que parten de la misma definición de datos personales sensibles, todos aquellos que podrían vulnerar el aspecto más íntimo de una persona, como son más no limitativos, el origen racial, el estado de salud, presente o futuro, la información genética, creencias religiosas, filosóficas, morales, opiniones públicas, preferencias sexuales, solo por mencionar algunas. Ambos reconocen los derechos AMPO y algunas definiciones que ya son más particulares, por ejemplo, el cómputo en la nube. Ambas legislaciones contemplan el cómputo en la nube como un modelo de provisión externa de servicios de cómputo bajo demanda que implica suministro de infraestructura, de plataforma o de software distribuido de manera flexible sobre procedimientos virtuales en recursos dinámicamente. Esto es relevante porque hoy día la mayoría del tratamiento de datos tiene detrás un servicio de cómputo en la nube, ya sea en el sector privado o por parte de los entes públicos. Entonces es un avance importante porque muchos servicios que presta el sector privado o incluso el gobierno digital o la función jurisdiccional o administrativa de cualquier ente público o organización está basada en muchos de los en servicios sobre internet con un servidor detrás y un contrato de cómputo en la nube. Puede estar en manos de empresas privadas extranjeras. Y como ustedes saben, ese es un elemento complejo en términos de jurisdicción y para algún posible conflicto de derecho de aplicación de la ley. Entonces, la diferencia es que posesión de particulares existe ya un reglamento de manera más detallada cuáles son los requisitos para en caso de datos en servicios de cómputo en la nube. Se piden ciertos principios técnicos, administrativos y de deslinde de responsabilidad, estableciendo responsabilidad para proveedores o subcontratantes en beneficio de que pueda cumplir con los mismos principios que señalan las distintas leyes. Ahora, un elemento clave es la figura del tratamiento de datos. Esta ha sido definida como cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o automáticos. Cabe resaltar que el tratamiento de datos en formato impreso o físicos también está contemplado en la ley, no solo los electrónicos. Entonces pueden ser el uso, el registro,
la organización, conservación, elaboración, utilización, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de datos personales. Ese es el conjunto de tratamiento. Por ejemplo, un motor de búsqueda realiza una labor de tratamiento y Google ha argumentado que su servicio no es tratamiento de datos, sino un motor de búsqueda. Eso lo señaló en una resolución relacionada al derecho al olvido que emitió el INAI, la cual sugiero que puedan leer para que tengan estos argumentos. Está muy interesante la discusión. Además, los principios que comparten estas leyes es licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información, responsabilidad en el tratamiento de los datos. Estos son los principios sobre los cuales se ejerce el derecho a la protección de datos personales. Ahora les voy a contar sobre las sanciones. Tenemos, en el caso de la ley de datos personales en posesión de particulares, multa de 100 a 320,000 salarios mínimos. Traducido a dólares, puede ser de 2,000 a 1.4 millones de dólares. La sanción para los que infringen la ley. E incluso puede duplicarse si las sanciones son sobre datos sensibles. En cuanto a la ley federal de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, las sanciones son de acuerdo a la naturaleza del ente público, de los datos que se tratan, del grado de impacto, y de ello depende el proceso administrativo sancionatorio de la ley de responsabilidades de servidores públicos, y se lleva a cabo ante el INAI. Este tiene la atribución de ejercer derecho de atracción respecto de las sanciones que se estén ventilando en organismos garantes de los estados que conforman el país. Algo importante a recalcar son las figuras que aparecen en la legislación. El titular es el titular de los datos personales. El responsable es la persona física o moral con el carácter de principal responsable y que decide sobre cómo se lleva a cabo el tratamiento de datos. Esto es en la ley de posesión de particulares. En la ley de posesión de sujetos obligados, el responsable es el sujeto obligado, entiéndase la autoridad o el ente público a que refiere la ley, que son los que ya les comenté, las distintas secretarías o ministerios del gobierno federal, del gobierno estatal o municipal, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil que reciban recursos públicos y fideicomisos con personalidad jurídica, el poder legislativo y el poder judicial. Todos esos son los sujetos obligados. También tenemos la figura del encargado en ambos casos.
como aquella persona física o moral o persona jurídica, que puede ser pública o privada, pero que lleva a cabo el tratamiento por el encargo del responsable. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto. Y finalmente quiero compartirles la estructura del aviso de privacidad que se contempla en ambas leyes. El aviso de privacidad tiene por objeto dar a conocer cuáles son los fines y las modalidades con las que se va a tratar los datos personales que recolecte el sujeto obligado o el particular. Y los requisitos son los siguientes: la identidad y domicilio del responsable que recolecta, la finalidad del tratamiento de los datos, las opciones y medios que el responsable ofrece al titular para divulgar el uso de estos datos, los medios para ejercer los derechos ARPO, la transferencia de datos si es el caso que se va a efectuar, y el procedimiento para que el responsable le comunique los cambios del aviso de privacidad. Esto es en cuanto a la posesión de particulares. Ahora, respecto a la posesión de sujetos obligados, son similares. El domicilio del responsable, los datos personales que serán sometidos a tratamiento, es decir, se tiene que señalar si se trata de un correo electrónico, si se trata de el nombre, el domicilio. Además, los datos, el fundamento legal con el cual lleva a cabo ese tratamiento y los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARPO. Además, el domicilio de la unidad de transparencia es el punto de enlace con el ciudadano para que le ayude a canalizar su derecho de acceso, rectificación, cancelación o oposición. Además de que debe señalarse también dónde y cómo se le va a notificar la modificación de su aviso de privacidad. Entonces, esto es a grandes rasgos el marco de las leyes secundarias. Ahora, es importante decirles que, digamos, todo el marco institucional es el órgano garante, el INAI, como la autoridad nacional, y existe un órgano garante por cada uno de los estados del país, quienes se van a encargar de armonizar la legislación local con esta ley general en el caso de la posesión de sujetos obligados. Y si hubiese alguna controversia, la atienden en primera instancia los órganos garantes locales. La resolución de estos órganos puede ser impugnada ante el instituto, quien tiene atribuciones para que sus resoluciones sean inapelables. Solamente se pueden apelar a través del Poder Judicial de la Federación. Esto solamente es en cuanto a la posesión de sujetos obligados. En el caso de la ley de posesión de datos, en posesión de datos particulares, en posesión de particulares, se puede llevar a cabo un juicio de nulidad ante el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, en el caso de particulares. Y esta resolución del tribunal también es impugnable ante el Poder Judicial de la Federación. Ese es a grandes rasgos cómo funciona el procedimiento administrativo jurisdiccional. Y tenemos importantes porque se ha ido especializando los impartidores de justicia y se han creado cada vez criterios más sólidos para encauzar el tema hacia la protección de los datos personales como derecho humano. Entonces, para cerrar, pues compartirles que
a través del esfuerzo que hace el Ejecutivo Federal con la Estrategia Digital Nacional, se busca impulsar la tecnología y la adopción de estas tecnologías, y que es cada vez mayor el volumen de datos que todos consumimos, ya sea autoridades o particulares, que es inminente la necesidad de la cultura de protección de datos personales, porque hay infinidad de servicios privados o públicos que tienen de por medio un tratamiento de datos personales, que en dado caso de llevarse una vulneración, una afectación o delitos que pueden cometerse, como el tráfico de bases de datos o el acceso no autorizado a sistemas de información que tengan registros, bases de datos, puede afectar gravemente al individuo en su persona, en su patrimonio, en su concepción de dignidad, al patrimonio del Estado, e incluso puede poner en riesgo, por ejemplo, una elección, el momento de una jornada electoral, o la propia estabilidad política y social de un país. Entonces, seguramente coinciden en la gran necesidad de que el Estado se comprometa en sus distintos componentes y actores a que la protección de datos personales se consolide, se fortalezca con una perspectiva más amplia, donde todas las partes podamos contribuir a que la protección de datos sea una palanca para el desarrollo político, económico y social de cualquier país, y de esta interacción global que tenemos gracias a Internet. No por nada la propia Organización de Naciones Unidas ha designado un relator especial en protección de datos personales para que lleve a cabo reportes periódicos en materia de privacidad digital, lo cual habla de la visión del entorno internacional para que tanto estados a nivel nación como individuos y empresas contribuyamos a que la privacidad sea un elemento importante de esta prosperidad internacional. Distintos países han elevado el tema de la ciberseguridad como un elemento de diplomacia digital, y es por ello que la ciberseguridad hoy día conforma un elemento necesario para un efectivo cumplimiento de la protección de datos personales, y a su vez estos contribuyen a el efectivo cumplimiento de otros derechos. Entonces, yo me quedaría hasta aquí y esperaría algún comentario, no sé si surge alguna pregunta, alguna inquietud. Estaré con mucho gusto atendiendo y esperando aportar con mi contribución. Muchas gracias por su atención. Doctor Ibarra, muy buenas tardes. Una pregunta, en el caso de México, el instrumento, la acción de tutela de este derecho con relación a la protección de datos personales, ¿es de naturaleza administrativa o existe algún mecanismo judicial? Porque creo entender que cuando se hizo referencia a las acciones ante la Suprema Corte, era una especie de contencioso administrativo con relación a las decisiones que toma esta autoridad autónoma constitucional. Claro, de entrada, dado que se trata de un derecho fundamental, se convierte en una garantía constitucional que cualquiera puede defender ante el Poder Judicial si es que deriva de un acto de autoridad que pueda ir en contra de los derechos humanos. Pero también tiene carácter, digamos, administrativo, porque en primera instancia el titular de derechos que siente afectado su esfera de derechos solicita al particular o a la autoridad el ejercicio de sus derechos ARCO a través de una petición. Entonces, un particular le puede decir a una autoridad o a una empresa, a un particular, por favor, cancela mis datos personales. Si este particular o ente público no atiende su derecho ARCO, el particular puede ir ante el órgano garante correspondiente, sea local o federal, y entonces digamos que ya cae en un proceso administrativo. Y la otra vía es a través de la expedición de una ley
general o una ley relacionada al tema que pueda afectar los derechos de terceros, puede constituir ahí el interés legítimo para que se pueda interponer un juicio de amparo. Entonces, como ven, tenemos distintas vías, pero tradicionalmente se hace a través de una petición directa en primera instancia, en segunda instancia hacia el órgano garante, y ya después el órgano garante es el que se encarga de concluir el procedimiento hasta que llegue al nivel de la Suprema Corte, si es el caso. Buenas tardes, doctor Ibarra, saludos de Caracas, muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Y esto es más que una pregunta, aprovecho la ocasión de saludarlo y hacer el comentario en general a los compañeros de la Sala Constitucional y igualmente usted que pudiera contestarlo desde allá. Voy a plantear un caso para ver cómo consideran ustedes que debería ser resuelto y luego les digo cómo lo resolvió el Tribunal Constitucional Español, pero quiero saber las opiniones, ¿no? De aquí. Una persona está en una empresa, una señora, creo que era de jamón serrano, un producto español, no recuerdo cuál era exactamente, y como era la persona que mejor trabajaba ese producto, querían hacer como una especie de presentación, una feria, y le pidieron a ella que fuera la imagen de la campaña publicitaria. Ella se negó y dijo que no quería. Luego de conversarlo un poco, el patrón lo terminó despidiéndola porque ella se negó a prestar su imagen para eso. Entonces, la pregunta es, ¿la imagen, mi cara, por ejemplo, es un dato que merece protección? O al yo estar circulando en la calle, cualquiera puede tomarme una fotografía y, porque salí a la calle obviamente con mi cara descubierta, porque mi religión me lo permite así, por ejemplo, o el país en el que vivo, la legalidad me lo permite así, la sociedad en la que vivo me lo permite así, y al salir simplemente a la calle a caminar, ya eso autoriza a cualquiera a fotografiarme, o inclusive al yo colocar mis fotos en cualquier red social, Facebook por ejemplo, que es la más famosa, eso autoriza a cualquiera a tomar las fotos de allí para utilizarlas para cualquier tipo de fin. Digamos, el comercial de repente sería como que que más pudiera preocuparnos en este momento, porque alguien se estaría lucrando. Pero para cualquier uso, digamos inclusive académicos. Tomamos la foto de un profesor que está en Facebook y lo utilizamos para dar alguna clase y decimos, según el profesor Ernesto Ibarra de México, por ejemplo, ya tenemos aquí la imagen capturada. Y pongo la foto allí y digo, dice tal cosa. En concreto, la pregunta, ya sea para usted, doctor Ibarra, o para cualquiera de los compañeros, la imagen personal, mi cara específicamente, ¿es un dato que se debe proteger o es utilizable libremente porque yo salgo a la calle con mi cara descubierta y porque lo pongo en las redes sociales? Compartiendo ideas, en mi criterio, dado que tu imagen refleja, se refiere a ti mismo, es un dato de ti mismo que tú podrías proteger. En el caso, por ejemplo, referido a las personas cuya religión no les permite mostrarse, pues se ve con más hincapié que ese es un dato que tú podrías elegir proteger y no revelar a ciertas personas o solo a un círculo personal, un círculo cerrado de personas que conozcan tu imagen física. Entonces yo pienso que es una de las un dato, digamos, de la persona que puede ser objeto de protección o que tú puedes desear que sea protegido. No sé si el análisis jurídico lo permitiría, pero creo que partiendo del principio de autodeterminación debe ser algo objeto de protección. Algo que se me ocurre, ¿no? en la dinámica del debate, ¿no? Una cosa, yo creo que aquí lo determinante es el uso que se le da a la imagen,
Es decir, se le da un uso ilícito que te expone al escarnio público, pero el espacio público es público. Cada vez que uno sale a la calle, muestra el rostro, coloca su fotografía en medios que son públicos, por supuesto uno está de alguna manera tácitamente permitiendo que todo el mundo tenga acceso a esa imagen. Ahora, distinto es el uso que se le da, ya sea de explotación comercial o unos usos que son ilícitos totalmente. Entonces yo creo que ahí es donde pudiera estar la diferencia en cuanto a la permisividad o a la antijuridicidad del tratamiento que se le da a esa imagen. El tema de la protección de datos, el tema de la sensibilidad, bueno, yo creo que hay un elemento contextual, ¿no? Yo creo que los que me han precedido acá, que fueron ya democráticamente, yo dictatorialmente, han explicado de un modo muy menos sucinto, ¿no? Si estamos en un elemento familiar, bueno, sí, o religioso, se transforma en un dato sensible, en un caso concreto. Si mi imagen, si estoy en público, ocupo un cargo público, pues por tal vez, como dice en México, el acceso a la información pública, pues mis datos, por supuesto, para ser un alto funcionario público, una magistratura que esté desempeñando, pues pública, y no hay, la cuestión está en ilícito o no ilícito del uso de la imagen. Creo que ahí se determina la sensibilidad, y eso me imagino que está de acuerdo a la interpretación o los procedimientos administrativos del tratamiento de datos que pueden hacer vía administrativa o vía jurisdiccional, en lo que establezca la jurisprudencia en ese caso. Bien, yo partiría de la reflexión de que la propia definición de dato personal cumple todos los requisitos del rostro para ser un dato personal. Aquella información que permita identificar o hacer identificable a alguien, salvo que ustedes se parezcan a Brad Pitt o a Angelina Jolie, ya hay un rasgo de confusión, pero de entrada cualquier rostro es el principal elemento para distinguir si Gustavo es Gustavo o si Ernesto es Ernesto. Entonces, sin duda sí es un dato personal. Después, este derecho no se pierde por estar en un espacio público. Lo que perdemos tal vez es el grado de control que tengamos sobre nuestra información o nuestro dato personal. Al salir a la calle tenemos menos control porque ya estamos en un espacio público, pero seguimos teniendo el derecho de que nuestra imagen se respete, nuestro rostro se respete. Es decir, si yo quiero salir debajo de un paraguas, no tienen por qué obligarme a que yo muestre el rostro si no quiero. O si yo estoy pasando enfrente de un artista famoso y alguien está tomando una fotografía, pues yo puedo elegir si cruzo o no enfrente de la cámara, pero también puedo decidir si alguien me toma o no una fotografía en un parque público. Entonces, creo que el grado de control de nuestro dato en un espacio público puede ser distinto, pero no perdemos el derecho. Incluso los mecanismos de videovigilancia que se usan para proteger a la ciudadanía, para ahuyentar la comisión de delitos o desincentivarla. Estas cámaras de videovigilancia pueden registrar los rostros, pero ahí hay una presunción de autorización con fines de seguridad pública, que es debatible, pero no dejamos de tener derecho a. Entonces, yo lo dejaría por ahí y solamente agregaría que tal vez ustedes saben de cómo Facebook en Europa ya existe la posibilidad de que decidamos si queremos o no tener el reconocimiento facial que se hace de las fotografías, porque Facebook tiene esa capacidad en su software y llega a tal grado de que puede detectar el iris del ojo y tratar de vincular con algunos rasgos genéticos de la persona. En otros países esa protección no está y técnicamente ya la han implementado en Europa. ¿Por qué en otros países no?
Entonces, como ven, hay una serie de elementos en torno a este derecho, tanto por las empresas como por las autoridades y nosotros mismos como usuarios, que debemos tratar de abonar hacia ese punto de armonía y de equilibrio en cuanto al respeto en términos generales de nuestra convivencia a través de medios digitales. Bueno, el Tribunal Constitucional Español dijo en este caso, estaba ponderando derechos, sí, el derecho del patrono a la autodeterminación de su empresa y el derecho a la propia imagen. El tribunal dijo, el patrono tiene derecho a imponer obligaciones a sus trabajadores siempre que sean inherentes al trabajo. Ahora, es inherente al trabajo ser la imagen pública de la empresa, es decir, cuando ustedes ingresaron al Tribunal Supremo de Justicia, de una vez estaban aceptando que en cuanto a propaganda existe el Tribunal Supremo de Justicia, puede estar, por ejemplo, la cara del magistrado René, o René tomándose un refresco o comiéndose un helado, y él tiene que aceptarlo, está obligado a eso. Pues no, el Tribunal Constitucional dijo no, eso no es un derecho inherente a las funciones de ella. Sus funciones eran, creo que, cortar el jamón, curarlo, prepararlo de alguna manera, pero no que fue obviamente, si tú eres contratado para hacer el modelo de la empresa y le dices no quiero, bueno, entonces ¿cómo es que aceptaste el contrato de modelo y luego no lo quisiste? No, bueno, es que ellos solamente me contrataron para la cara y me quieren fotografiar estas partes del cuerpo. Bueno, tal vez entonces habría que revisar el contrato de trabajo, pues, hasta dónde llega. Pero en este caso no, una trabajadora que luego quisieran utilizar su imagen para fines publicitarios, comerciales, y se negó. Y el tribunal ordenó, reenganche, pago de salarios caídos, que se incorporara al trabajo y que efectivamente el patrono no tenía derecho a utilizar su imagen. Y en cuanto a lo que planteaba Ernesto sobre la privacidad, o el magistrado René, no recuerdo cuál de los dos lo dijo, el derecho a la privacidad en lo público, si mal no recuerdo, el doctor Parra Quijano en Colombia, él planteaba un caso en el cual una pareja de novios iban caminando en la calle y el novio le provoca, pues, le bajó la mano un poco más abajo de la cintura hasta el glúteo derecho, pudiera ser, y parece que hubo una toma de unas cámaras de seguridad de eso. Entonces, ¿hasta qué punto luego me supongo que una dama esté con un escote y bueno, la cámara se fije y justamente en esto, ¿no? Entonces se planteaba que incluso en lo público hay un derecho a la privacidad. El hecho de que una dama, por ejemplo, salga a la calle con un escote, por ejemplo, no me autoriza a mí a hablarle así, a meterme, a acercarme, a invadir su espacio íntimo, diciendo, no, bueno, como ella salió a la calle así porque quiere que la vean, me la acerco y hasta puedo tocarla, y te la puedes llevar para tu casa también. O sea, es una cosa, se volvió una cosa. Entonces, ¿dónde están los límites, no? Obviamente en este ejemplo, en el que yo si la agarro porque me gusta y me la llevo para mi casa, ya está, ya obviamente no hay nada que discutir, obviamente eso no es posible, ¿no? Aunque muchas personas quisieran, obviamente eso no es posible, está fuera de toda discusión. Pero el tema es el de la imagen y pues, el uso que se haga, y que dentro de todo, igualmente en lo público, hay unos espacios privados que hay que respetar. Muchísimas gracias, Ernesto, por aceptar la invitación, y esperamos entonces poder compartir próximamente en algún otro lugar, ya sea aquí en Venezuela o en México. Esperamos tal vez en el próximo Congreso FIADI, hacemos de una vez la publicidad aquí de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho Informático. El próximo encuentro va a ser en octubre en San Luis Potosí, ¿cierto? En octubre. Así es, en octubre, 19 al 21. 21 de octubre. Ahí conocí a Ernesto en estos foros de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho Informático. En el año 2010 específicamente nos conocimos en Monterrey. Y bueno, gracias por aceptar participar aquí, y felicitaciones por tu participación. Buenas tardes a todos. Primeramente quiero darle las gracias al doctor Amoni por la oportunidad de estar aquí, y a las demás ponentes que me terminaron de convencer de estar aquí hablando hoy con ustedes. Bueno, mi exposición se va a centrar en dos etapas. Una primera etapa de carácter normativo y una segunda etapa de carácter jurisprudencial de diferentes tribunales constitucionales europeos, así como tribunales de justicia de la Unión. Para comenzar, quisiera hablarles un poquito sobre la Unión Europea, a pesar de que sé que todos tenemos un concepto de ella.
esta es una asociación de carácter político-económico que actualmente está compuesta por 28 países, que sin embargo 3 están contra la lista, que son los del Reino Unido, de Gran Bretaña, por esto del Brexit, y además tenemos 5 países que están en vías de unirse a ella, entre los que destaca Turquía, Albania, entre otros. Ahora bien, entrando al tema que nos corresponde, me parece conveniente empezar citando un concepto, el concepto, digamos, por excelencia que tienen en Europa acerca de los datos personales. Este se encuentra plasmado en el convenio número 108 del Consejo de Europa del año 1981, cuyo propósito es el respeto de los derechos y libertades a la vida privada con respecto al tratamiento de datos. Y ahora bien, en su artículo 2 hay diferentes definiciones, entre las cuales encontramos la de los datos personales, y son definidos por primera vez en la Unión Europea como la información sobre una persona física o identificable. Un concepto sencillo y muy amplio que engloba cualquier cantidad de cosas sobre uno. Ahora bien, a raíz de esto surgieron diferentes tratados, convenios, que les voy a citárselos, ¿verdad? Pero de una manera muy básica, a los fines de que si tienen curiosidad sobre este tema, tengan una base por donde comenzar. Entre estos encontramos el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este tratado fue, como su nombre lo dice, el Tratado de Funcionamiento, y data de la década de los 50. Sin embargo, ha tenido diferentes cambios hasta el más reciente del 2010. Y en su artículo 16.1 señala la protección de datos y dice, y cito: toda persona tiene derecho a la protección de datos de carácter personal que le concierne. Asimismo, tenemos la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, muy ligada a los derechos humanos. Esta fue proclamada en conjunto entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea en el año 2000. Sin embargo, ha también tenido diferentes modificaciones hasta la más reciente, que es el año 2007. Y vale destacar que con la firma del Tratado de Lisboa, esta carta tuvo carácter vinculante para todos los países de la Unión, con excepción del Reino Unido y Polonia, por ciertas disparidades que ellos tenían con esta carta. Ahora bien, en su artículo 8 prevé también la protección de datos, y tenemos que, cito, numeral 1, toda persona tiene derecho a la protección de datos de carácter personal que le conciernan. Numeral 2, estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro funcionamiento legítimo previsto por esta ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que conciernan y su rectificación. Y numeral 3, el respeto a estas normas quedan sujetas al control de una autoridad independiente. Es de comentarles que todos los países de la Unión Europea poseen una oficina central nacional de protección de datos. Sin embargo, hay una también a nivel europeo que pueden recurrir administrativamente ante ella. También tenemos, ustedes saben que la Unión Europea tiene diferentes formas de dar directrices para acoplarse en cuanto a su funcionamiento. Una de estas son las directivas, ¿verdad?, que son disposiciones normativas destinadas a la consecución de un resultado en un cierto ámbito. Puede ser destinada a un solo país o a todos los países de la Unión. Entre estas directivas, la más resaltante en el marco de la protección de datos, tenemos la Directiva 95/46/Unión Europea del año 1995, por lo que vi en la exposición tuya, ¿verdad? Vi que todas las normativas que tenemos en Latinoamérica son posteriores al año 2000. Vale recalcar que en Europa desde mediados de los años 70 ya vienen desarrollando bases jurisprudenciales de la protección de datos, y ya les voy a comentar unos más adelante. Bueno, como les seguía diciendo, esta directiva se basa únicamente para las personas naturales en cuanto al tratamiento de los datos personales y a la circulación de estos datos dentro del continente europeo. También tenemos la decisión marco 2008-997/JI. Estas decisiones marco son utilizadas por la Unión para aproximar las normas legislativas entre todos los países para que todas sean similares. En este sentido tenemos la que ya les comenté, que tiene por objeto proteger los derechos fundamentales y las libertades en cuanto a al trato de los datos personales, y se divide en 3 aspectos.
La primera en un tratamiento, la segunda en cuanto a la transmisión y la tercera de los derechos conexos que nacen del tratamiento de datos como tal. También vi que aquí en América tenemos relacionada la protección de datos con el derecho a la autodeterminación individual, al derecho a la privacidad. Sin embargo, en Europa esto no es así, desde una sentencia que les voy a comentar también. También vale destacar para quienes pretendan seguir estudiando de esto, que existe un manual de legislación europea de protección de datos. Este es un manual redactado por la Secretaría del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Parlamento Europeo a los fines de dar a conocer toda la normativa de protección de datos existente en la Comunidad Europea. Es muy útil y de verdad sirve de fuente para empezar una investigación sobre este tema. Ahora bien, en cuanto a la parte jurisprudencial de mi exposición, ¿verdad? Me gustaría comentarles primeramente una sentencia del Tribunal Constitucional Español, en específico la sentencia 292 del año 2000. Esta sentencia marcó un hito en la Comunidad Europea porque primero se separó el derecho de la privacidad a la protección de datos. Es decir, la intimidad ya está separada en Europa a raíz de esta decisión a la protección de datos, y por ende nació un nuevo derecho fundamental que, si bien no está regulado en la Constitución, está regulado véanse jurisprudencia, que es esta decisión, y se puede defender, o sea, alegar tu derecho bajo cualquier instancia en marco de esta decisión. En este sentido, dicha decisión tuvo su génesis en una demanda de nulidad de la ley, justamente de la Ley Orgánica de Protección de Datos del año 1999 de España, ya que dicha ley, dentro de su normativa, facilitaba la intercomunicación de datos personales entre las distintas entidades administrativas de España, lo cual, vista las denuncias que recibía el defensor del pueblo, interpuso la demanda de nulidad por esta, ya que no tenía ninguna regulación para este transferimiento de datos. Entonces el Tribunal Constitucional Español declaró nula esta ley en completo. Y les voy a citar dos casos muy importantes de esta decisión, y creo que eso responde a lo que preguntaba el doctor Amoni de si la cara funciona como un dato. Entonces, cito, el tribunal dice: la protección de datos no solo se reduce a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier dato personal, sea íntimo o no, cuyo conocimiento o empleo por terceros puedan afectar sus derechos, sean o no fundamentales. Es decir, cualquier dato que nos concierne a nosotros, dato, o sea, no importa si es íntimo o no. Asimismo, al momento de diferenciar el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos, señala que, a diferencia del derecho a la intimidad que confiere a la persona el poder jurídico para interponer a terceros la obligación de abstenerse de toda intromisión en su esfera íntima y a la prohibición de hacer uso de lo así conocido, el derecho a la protección de datos atribuye a su titular unas de facultades cuyo ejercicio impone deberes jurídicos a terceros que actúan al margen de la intimidad y que gravitan en torno al control de los datos relativos de la persona. De ahí se deriva la necesaria limitación del almacenamiento de los datos en archivos o en bancos de datos y su posterior circularización, que solo podrán realizarse cuando sea legalmente exigible, cuando se derive la actividad pública y titular, puedan ser recogidos por fuentes accesibles al público, o bien cuando media autorización voluntaria expresa del afectado. En este sentido, a raíz de esta decisión, se empezarán a aplicar otros derechos de carácter no fundamental, pero sí complementarios e instrumentales a este derecho, como lo son la prestación o revocación del previo consentimiento para la recogida y el uso de los datos personales, la información sobre el destino y el uso de esos datos, así como los derechos de acceso y rectificación y cancelación de datos. Por otra parte, la segunda sentencia que les voy a comentar es una sentencia del Tribunal Federal Constitucional Alemán del año 1983, bastante antes de que yo naciera. Esta decisión
también marcó un hito, sobre todo por el contexto histórico en el cual se encontraba en esa época. Estábamos en plena Guerra Fría, las dos Alemanias estaban separadas, y el órgano legislativo alemán en el año 1982 aprobó una ley de censos, pero una ley de censos no solo para censar tu familia, sino los trabajos, tus bienes, tus ingresos, en fin, todo tu esfera Personal. Exactamente. Entonces, cuando se promulgó esta ley a finales del 82, a comienzos del 83, parece que, según lo que leí, yo no sé, hubo una crisis de misiles nucleares en Alemania, en virtud de que la gente no sabía dónde estaban estos misiles nucleares, y parece que hubo una tensión con la otra Alemania, la Alemania democrática creo que era. Entonces, promulgándose esta ley y comenzando estas revueltas por esta crisis de misiles, la gente pedía al gobierno que fueran sinceros con ellos en cuanto a los misiles, para ellos ser sinceros con sus datos que iban a aportar en el censo. Entonces hubo una confrontación muy fuerte, que hubo manifestaciones y todo, hasta que dos abogadas de Múnich interpusieron una demanda de amparo en contra de esta ley. Si bien esta demanda de amparo solo se entró a conocer cautelarmente y suspendieron la aplicación de la ley, todavía no se ha resuelto del fondo desde ese año, y tuvo bastante ¿cómo se dice?, trascendencia en virtud de estas partes que le voy a citar. Primero que todo, en la consideración de la elaboración moderna de datos, la protección del individuo contra la recogida, almacenamiento, utilización y difusión ilimitada de datos personales queda englobada en el derecho de protección de personas del artículo 2 de la ley fundamental. La autodeterminación del individuo presupone que se conceda al individuo la libertad de la decisión sobre las acciones que vaya a realizar o, en su caso, a omitir, incluyendo la posibilidad de obrar de hecho en forma consecuente la decisión adoptada. Esta decisión de control supone además que el individuo tenga la posibilidad de acceder a sus datos personales, que pueda no solo tener conocimiento de que otros procesan informaciones relativas a su persona, sino también someter el uso de estas a un control, ya que de lo contrario se limitará su libertad de decidir por autodeterminación. Sin embargo, esta autodeterminación tiene ciertas limitaciones, estableció ahí el Tribunal Constitucional, que son admisibles en el marco de un interés general superior y que necesitan un fundamento legal basado en la Constitución. Es decir, para romper con esta autodeterminación tiene que haber un derecho fundamental superior que haga entrar a conocer de estos datos. Tercero, tenemos estas dos decisiones, son viejísimas, pero le traigo una más moderna que me parecieron muy relevantes, y son del Tribunal de Luxemburgo o Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La primera es del 2014, y me pareció que usted habló, Verónica, de algo del derecho al olvido que había investigado en Perú. Esta decisión tiene mucho que ver con eso, ya que este fue un ciudadano español que parece que cometió una estafa por allá por la década de los 90 y salió reseñado en varios diarios en España. Y resulta ser que cuando el señor se metía en Google, a su nombre salía era todo que era un estafador y esto y lo otro, ¿no? Entonces él intentó vía jurisdiccional en España, obtuvo la decisión que le esperaba y se apoyó con la Agencia Española de Protección de Datos y demandó ante el Tribunal Europeo, estoy comentando, a Google por esto. Y el Tribunal Europeo, entre otras cosas, confirma el derecho al olvido, y en su sentencia establece que los buscadores en los motores de búsqueda de Internet deben considerar las solicitudes de las personas para eliminar los enlaces a páginas web libremente accesibles como resultado de una búsqueda en su nombre. Los motivos para su remoción incluyen los casos en los que los resultados de la búsqueda parecen ser inadecuados, irrelevantes, ya no pertinentes o excesivos a la luz del tiempo transcurrido. Y esto, si tú te metes en Google en España, en Google te salen justamente estas señales que ellos exponen ahí taxativas, estos mandamientos. Por otra parte, tengo una sentencia del 2015 de Maximilian Schrems, creo que se pronuncia, no sé, este es un muchacho, un abogado austriaco contra Facebook, ya que él dice que sus datos, para ponerlos en contexto, la Unión Europea en el año 2000 firmó un convenio con Estados Unidos en el cual
podían las empresas con sede en Estados Unidos, con filiales en Europa, transmitir sus datos de los ciudadanos europeos a Estados Unidos sin mayor pompón. O sea, lo podían de aquí para allá, de allá para acá, no hay problema. Entonces este muchacho dice que con sus datos están en Europa, están protegidos, pero cuando se van a Estados Unidos pueden verse filtrados y por ende haber una vulneración de su derecho a la protección de datos, ¿verdad? Y en este sentido el Tribunal de Justicia, esta decisión fue muy polémica porque de 9 jueces, 4 salvaron el voto. Entre otras cosas, el fallo otorga a las agencias de protección de datos la posibilidad de parar las transferencias de datos de ciudadanos europeos a terceros países, incluidos Estados Unidos. Es decir, a partir de este fallo, no solo Estados Unidos, sino cualquier país, cuando vean una cuestión ahí rara, los institutos o órganos de prevención de datos, tanto nacionales como supranacionales, es decir, de la Unión Europea, podrán parar esta protección de datos y intentar las acciones legales a que haya lugar.